quiero que identifiquemos a una persona, ¿ya? Se dice que es el doctor de la Tierra, que es el abogado del medio ambiente, que es el ingeniero de los mapas, que es el químico de los suelos, el arquitecto del espacio, el periodista del relieve, el informático de la población, el filósofo del planeta y el supervisor de los caminos y carreteras. ¿De quién creen ustedes que estamos hablando? El hombre. Ya, el ser humano, ya, pero vamos más allá. Si estamos hablando de geografía, Dios. ¿Geógrafo? dime, Liden. ¿Geógrafo? El geógrafo, muy bien. Tiene que haber una persona que se encargue de esto, ¿ya? Y esa persona es el geógrafo. ¿Ubican algún geógrafo ustedes? ¿Han visto en las noticias algún geógrafo? ¿Conocen algún geógrafo? ¿Han escuchado hablar algún geógrafo en algún momento? Cuando tenían que hacer en CODPA tenían que revisar algo de los terrenos, ¿Ya? salían bucógrafos. Salió un geógrafo a conversar con ustedes, ya. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde más hemos visto geógrafo? Profe, Dime, Víctor. no sé si me confundí, pero el Marcelo Lago es Exacto, don Marcelo Lago es el que siempre dice que va a el que habla de los temblar. sismos, sí, muy bien, el que habla de las placas y de los sismos, sí, él efectivamente es geógrafo y su especialidad es la geografía física, ya la que tiene que ver con todos los fenómenos naturales de la Tierra. Efectivamente, don Marcelo Lago es el que siempre nos mantiene, entre comillas, alerta con el gran sismo del Norte Grande. Ya, él es un geógrafo y su área de trabajo es trabajar con las placas tectónicas, la laguna sísmica, los fenómenos telúricos que se generan en general acá en Chile, ¿ya? Este caballero se encarga, y como pueden ver ahí ustedes, también se basa en lo que son las tecnologías, el sistema de mapeo, cómo la tecnología ha ido colaborando con todos estos procesos geográficos. Ustedes igual van a poder tener acceso como profesores, hay hartos software y hay hartos material de índole gratuito donde ustedes pueden descargar, por ejemplo, atlas completos con los cuales ustedes pueden trabajar con sus estudiantes, extraer aquellas imágenes que les sean más pertinentes para trabajar con sus niños, ¿ya? Entonces, como les iba señalando, estos geógrafos son científicos que se encargan de estudiar la superficie de la Tierra y los que son más del área de la geografía física se encargan de estudiar los fenómenos que se dan en la superficie de la Tierra y los que son más del área humanista en cómo se dan las relaciones humanas sobre esta superficie, ¿ya? Y también el geógrafo es capaz de observar cuál es el impacto que tiene el ser humano en el medio ambiente y cómo la influencia geográfica va a determinar las actividades tanto humanas y económicas como biológicas dentro de una sociedad. ¿Ya? A veces, por ejemplo, está destinado el sector económico que tiene una región, está destinado por factores geográficos. ¿Ya? Como por ejemplo en el caso de ¿por qué nosotros somos una ciudad costera? En palabras simples. Porque estamos al lado de la costa. Porque están al lado de la costa, tienen presencia de mar, ¿ya? Por ejemplo, las grandes regiones agrícolas están asociadas a que tienen presencia de planicies litorales y también tienen presencia de depresiones intermedias que son las más propicias para poder trabajar la agricultura, ¿ya? También tenemos fenómenos va a influir en la condición climática de las regiones, los que son de zonas costeras, las temperaturas son un poco más homogéneas y más agradables que aquellas ciudades donde no tienen mar, por ejemplo. Ya los sectores que están más hacia el continente, las temperaturas son más extremas y hay una oscilación térmica más amplia entre las temperaturas del día y la noche, a diferencia de las zonas costeras, ¿ya? Porque ahí entra el fenómeno de la oceaneidad y continentalidad, ¿ya? Que, bueno, de ahí se los voy a ir explicando cuando ya vayamos viendo las características de las regiones, de por qué en algunos lugares hace más frío que en otros,
¿ya? Y hay muchas respuestas para eso. Y como les iba señalando, la geografía se divide en dos áreas, la física y la humana, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de relieve, de las aguas terrestres, del clima, de los suelos, de la flora y la fauna, nosotros estamos hablando de la geografía física, ¿ya? Y cuando hablamos de demografía, de relación con el medio ambiente, con los paisajes culturales, ya de nuestras regiones, estamos hablando de la geografía humana. ¿Ya? ¿Se comprende la diferencia entre los dos tipos de geografía? Sí, sí. Sí, sí. Ya, muy bien. Acá hay otro cuadrito que la detalla con mayor detalle, ¿ya? Entonces, las ciencias asociadas a la geografía física tienen que ver con la climatología, por ejemplo, que tiene que ver con los climas, la geomorfología, que es aquella que se encarga de los relieves. Cuando hablamos de relieve nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las planicies litorales, a la depresión intermedia, a la cordillera de la costa, a la cordillera de los Andes, en el caso de nuestro país, ¿ya? Cuando hablamos de biogeografía, los seres vivos y el reparto de cómo estos se distribuyen en las diferentes regiones de nuestro país, ¿ya? Y la hidrografía es la que estudia todos los ríos, todo lo que tiene que ver con las aguas, como los ríos, los lagos, los océanos, entre otros, ¿ya? Y en la geografía humana nosotros vamos a ver lo que es la demografía de, por ejemplo, cuántos somos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el censo, con el Instituto Nacional de Estadística, eso ya es más del área de la geografía humana, ¿ya? La diferencia o cómo es la vida o los sistemas de vida en contextos rurales y en contextos urbanos. La economía también es un área de la geografía humana, los contextos geopolíticos, ¿ya? Porque hay decisiones políticas que se toman en función de la geografía que tiene un sector determinado, ¿ya? Y los factores culturales también están determinados por aspectos geográficos, ¿ya? Acá hay algunas de las ciencias que auxilian a la geografía física y que auxilian a la geografía humana. Por eso les decía que hay muchas ciencias que convergen para que nosotros podamos hablar y entender lo que es geografía. ¿Por qué creen ustedes que existe vida en nuestro planeta? ¿Qué elementos son fundamentales? Tenemos agua, muy bien. ¿Y qué más tenemos? Tierra. Oxígeno. Oxígeno, ya. Bien. ¿Y qué es lo que permite que no nos congelemos o que no nos quememos? El sol. Capa de ozono. Ya, el sol, muy bien. ¿Ya? Sí, la capa de ozono es como más un problema que un beneficio. ¿Ya? Pero igual lo pueden trabajar después como alguna problemática de índole geográfico. ¿Ya? La cercanía que nosotros tenemos con el sol o la distancia que nosotros tenemos del sol nos posiciona dentro del sistema planetario en una posición estratégica que nos permite tener en promedio a nivel mundial, si sacamos el promedio de las temperaturas altas y bajas, más o menos unas temperaturas de 15 grados Celsius, ¿ya? Y entonces eso es compatible, como bien dicen los compañeros, tenemos la presencia de agua, tenemos la presencia de oxígeno y tenemos la facilidad de tener una temperatura que es compatible con la vida del ser humano, ¿ya? Entonces esas son algunas de las cosas que permiten que exista vida en nuestro planeta, ¿ya? Acá, como bien decían, que el sol va a determinar cómo estas temperaturas se distribuyen a lo largo de nuestro planeta. ¿Ya? Acá ustedes pueden visualizar, tengo varios esquemas para que vayamos analizando, de cómo incide o cómo la llegada de los rayos del sol son aquellos que permiten las temperaturas que nosotros tenemos en nuestro planeta y que se pueda desarrollar la vida. ¿Ya? Como ustedes saben, la Tierra tiene una cierta inclinación, ¿ya? Que esto permite que los rayos lleguen de forma directa a la línea del ecuador. ¿Ya? Y acá nosotros podemos visualizar esto a grandes rasgos, una parte
Acá hay una parte continental, ¿ya? Y podemos visualizar los rayos caen sobre la línea del Ecuador, caen de forma directa. Entonces, ¿qué significa? ¿Que en esos sectores va a haber mayor o menor temperatura? ¿Mayor? Sí, mayor. Muy bien, ¿ya? En esos sectores cercanos al Ecuador se van a dar las mayores temperaturas de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque los rayos caen de forma directa, encima, ¿ya? Y posteriormente, a medida que nos vamos alejando de la línea del Ecuador, para ambos extremos, los rayos caen de forma menos fuerte, no caen de forma directa, ¿ya? Hasta que llegan a un punto que, sobre todo en el sector de los polos, hay como que simplemente rozan, ni siquiera alcanza a caer en la Tierra, ¿ya? Simplemente rozan, y eso significa que en los polos las temperaturas sean sumamente frías y muy bajas, por debajo de los 0 grados Celsius. Muy bien, Denny. Ya, este es un esquema para que ustedes puedan ir visualizando. Acá hay otro esquema más que les puede ir, que nos clasifica los rayos. Los rayos que caen directo sobre la línea del Ecuador y aquellos que nos proporcionan una mayor cantidad de temperatura son rayos perpendiculares, ¿ya? Posteriormente, lo que nos dan las zonas semitempladas, ¿ya? Son los rayos semi-inclinados, ¿ya? Y los rayos que solamente rozan la parte de los polos son aquellos rayos inclinados que no proporcionan mayor capacidad de energía calórica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquellos países que están ubicados mientras más cerca de la línea del Ecuador nos encontremos, mayores van a ser las temperaturas o más agradables van a ser las temperaturas para nosotros. Ya. Por ejemplo, en el caso de Arica, ¿ustedes creen que Arica está cerca de la línea del Ecuador o está lejos de la línea del Ecuador? Cerca. Cerca, muy bien, Camila. ¿Ya? ¿Y Punta Arenas? Lejos. Muy bien. Ya, entonces les quedó claro. Ya, esas son algunas, estas son desde el punto de vista de cómo inciden o cómo llegan los rayos del sol a la Tierra, podemos definir por qué tenemos ciertas temperaturas en nuestro país. ¿Ya? Acá tienen otra imagen que pueden ir visualizando cómo caen los rayos. ¿Ya? Las zonas cálidas van a ser todas estas franjas que estén cerca de la línea del Ecuador. ¿Ya? Las zonas templadas ya son las que se están alejando, que todavía caen un poquito los rayos de sol, pero no con tanto impacto como en la línea del Ecuador. ¿Ya? Y después vamos a tener las zonas frías que solamente rozan. Si se pueden visualizar ahí en la imagen, ni siquiera alcanza el rayo a... Este es el esquema, el mejorcito de los esquemas que hay. ¿Ya?